Muchas personas creen que procrastinan porque les falta disciplina. Stico también lo creía. Pensaba que su problema era la pereza o la falta de fuerza de voluntad. Pero un día descubrió algo incómodo. La procrastinación no siempre nace de la pereza. A veces nace de algo mucho más silencioso, una resistencia invisible que aparece justo antes de empezar. Y cuando Stico entendió esto, su relación con las tareas difíciles cambió por completo. Aquella mañana Stico tenía algo sencillo que hacer. No era una tarea imposible, ni complicada, solo necesitaba empezar. Sin embargo, pasó lo mismo de siempre. Primero revisó el teléfono, luego decidió preparar café, después pensó que quizá debía ordenar un poco la mesa antes, y sin darse cuenta, el tiempo empezó a deslizarse. No era la primera vez. Había tareas que parecían tener un peso extraño en su mente, no porque fueran difíciles, sino porque simplemente no tenía ganas de hacerlas. Y ese sentimiento era suficiente para detenerlo. Durante mucho tiempo Stico pensó que eso significaba una cosa: falta de disciplina. Pero esa explicación nunca lo convencía del todo, porque había días en los que sí actuaba con decisión, días en los que hacía muchas cosas sin esfuerzo. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué algunas tareas generan tanta resistencia? Aquella pregunta empezó a inquietarlo, y cuando algo inquietaba a Stico, sabía que era momento de observar su mente. Esa era una de las primeras lecciones del estoicismo. Antes de cambiar el mundo, observa tu mente. Stico comenzó a notar algo curioso. La resistencia aparecía antes de empezar, no durante. Mientras pensaba en la tarea, su mente empezaba a construir pequeñas excusas. No es buen momento. Tal vez más tarde. Primero deberías revisar esto. Nada parecía grave, pero cada pensamiento añadía un pequeño peso invisible, hasta que comenzar parecía demasiado difícil. Entonces recordó una idea de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. La tarea no era el problema. La mente de Stico estaba reaccionando antes de experimentar la acción, y ese descubrimiento lo llevó a una reflexión incómoda. Tal vez la procrastinación no era falta de disciplina. Tal vez era algo más sutil: resistencia emocional anticipada. La mente imagina incomodidad y decide evitarla, pero la incomodidad aún no ha ocurrido. Solo existe en la imaginación. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces tu mente hace lo mismo? ¿Cuántas tareas parecen enormes solo porque aún no empezaste? Stico decidió observar algo más. Cada vez que finalmente comenzaba una tarea que había evitado, algo curioso ocurría. Después de unos minutos, la resistencia desaparecía. El trabajo ya no parecía tan pesado. La mente se calmaba. Y muchas veces pensaba: ¿por qué demoré tanto en empezar? Esa pregunta lo llevó a una idea muy simple. La dificultad no estaba en hacer la tarea. La dificultad estaba en algo mucho más pequeño: cruzar el umbral de empezar. Marco Aurelio escribió algo que Stico recordaría después: la acción correcta no necesita aprobación emocional. En otras palabras, no necesitas tener ganas para hacer lo que debe hacerse. Esa frase cambió algo en su forma de pensar. Stico había estado esperando motivación, pero el estoicismo enseña algo diferente. Primero actúa. La motivación llega después. Entonces decidió probar una regla extremadamente simple, una regla silenciosa, una regla práctica. La llamó la regla del primer movimiento. La regla era muy sencilla. Cuando tu mente resista una tarea, no intentes terminarla, no pienses en todo el trabajo, solo haz el primer movimiento posible, nada más. Si el trabajo es escribir, abre el documento. Si la tarea es ordenar, mueve un objeto. Si debes estudiar, lee una sola página, solo el primer movimiento, porque el primer movimiento rompe la resistencia invisible. Stico probó esta regla esa misma tarde. Tenía una tarea que llevaba días postergando. Su mente empezó con las excusas habituales: no es buen momento,
Podrías hacerlo mañana, pero esta vez no discutió con sus pensamientos. No buscó motivación, no esperó inspiración, solo aplicó la regla. Abrió el archivo. Ese fue el primer movimiento, nada más. Pero algo curioso ocurrió. Después de abrirlo, escribir una frase parecía natural, luego otra y otra más. Cuando se dio cuenta, el trabajo estaba casi terminado. Stico sonrió. Había descubierto algo importante. La procrastinación se alimenta del tamaño imaginario de la tarea, pero cuando reduces el desafío al primer paso, la mente deja de resistir. Séneca decía algo parecido hace siglos. Lo que tememos hacer suele ser más fácil que lo que tememos pensar. La mente exagera, la acción aclara. Y esa fue una de las lecciones más prácticas que Stico aprendió en su camino. No necesitas sentir motivación, no necesitas esperar el momento perfecto, solo necesitas iniciar el primer movimiento. Porque la disciplina mental no significa sentir ganas, significa actuar, incluso cuando no las sientes. Ese es uno de los hábitos estoicos más poderosos. La acción precede a la emoción. Y cuando entrenas este hábito, algo cambia dentro de ti. Las tareas dejan de parecer montañas, se convierten en pequeños pasos. La mente se vuelve más tranquila, más clara, más obediente, porque el verdadero dominio de la mente no ocurre cuando todo es fácil. Ocurre cuando decides actuar, incluso cuando tu mente prefiere evitar, y ahí aparece una forma silenciosa de fortaleza mental, no dramática, no heroica, simplemente constante. Observa algo hoy. ¿Cuántas tareas sigues posponiendo? No porque sean imposibles, sino porque tu mente imagina incomodidad. ¿Cuántas veces esperas sentir ganas para empezar algo que ya sabes que debes hacer? La mente busca comodidad, pero el carácter se construye en el movimiento. Por eso los hábitos estoicos no son complicados, son simples, pero requieren práctica diaria. Stico lo entendió con claridad. La disciplina no empieza con grandes decisiones, empieza con un pequeño movimiento. Si esta idea te hizo reflexionar, escribe en los comentarios: empiezo con el primer movimiento. A veces una pequeña acción puede cambiar completamente tu día. Si quieres seguir practicando estos hábitos estoicos con Stico, suscríbete al canal y continúa este camino hacia una mente más clara, más tranquila y más fuerte. La procrastinación espera motivación. La disciplina estoica solo da el primer paso.